días. El día de hoy vamos a realizar el tema de relaciones de parentesco. Y empezamos a definir lo que significa parentesco. Parentesco es el vínculo que une a una o muchas personas y este puede venir derivada de la consanguinidad o relación política. La consanguinidad se refiere a que poseen la misma sangre, ¿no? Es el vínculo sanguíneo. O relación política que, aunque dos personas no tengan la misma sangre, existe una relación directa, ¿no? Como puede ser el matrimonio, ¿no? Dos personas no tienen la misma sangre, pero sin embargo están unidas. Hay una relación directa, que puede ser el matrimonio en este caso, ¿no? Una relación política. Vamos a explicar acá un árbol genealógico explicando algunos de estos vínculos o parentescos más conocidos, ¿no? ¿Sí? Lo representamos mediante los gráficos que están acá y a cada línea horizontal de gráficos lo vamos a llamar generación, ¿no? En este caso vamos a ver 3 generaciones y vamos a ir explicando los parentescos que hay entre esas personas. Aquí se observa, aquí hay un varón y una mujer. Acá hay un corazón, ese corazón me va a indicar que son esposos, ¿de acuerdo? Este hombre y esta mujer son esposos. Sin embargo, esos esposos aquí van a tener o tienen 2 hijos, ¿no? Hijo, hijo. Como son hijos, aquí le he puesto una flechita con una H indicando que ellos son hermanos, ¿de acuerdo? Son hermanos. Y luego este hermano de aquí que observa se casó con esta mujer, ¿no? Son esposos. Sin embargo, esta esposa, aquí le hemos dibujado su papá y su mamá, ¿sí? Su papá y su mamá. Ahí está, como son esposos, le hemos dibujado un corazón, ¿de acuerdo? Y aparte de esta hija que ellos tienen, aquí hay otro hijo, ¿no? Aquí hay otro hijo. Tendrán 2 hijos. He puesto una H de hermanos, ¿no? Indica hermanos. Sin embargo, esta pareja ha tenido un hijo, una hija, perdón, una hija, y este otro varón ha tenido un hijo, ¿no? No he dibujado su esposa, nada más está él, ¿no? Pero aquí he dicho que él tiene su hijo. Entonces, de un gráfico hacia otro más abajo, habíamos dicho que es una generación. En otras palabras, es como de esta generación deriva la siguiente generación, sus hijos, de ahí sus siguientes hijos, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a analizar son a estas generaciones. Entonces empezamos a analizar los parentescos más conocidos, ¿no? Los más conocidos es los padres, hijos, ¿no? Abuelos, los cuñados, ¿no? Son los más conocidos. Por ejemplo, ellos dos son los padres de ellos, ¿cierto? Son los padres de ellos. Ellos dos serán los hijos de ellos. Ahí está. Él es el hijo de él, ¿cierto? ¿Sí? Él es el hijo de él. Él es el padre de él. Ahí está. Pero sin embargo, si es que yo analizo a este hombre de acá, a este último hombre, él tiene su padre. Y su padre, de igual manera, aquí está su padre, ¿no? Su padre de su padre, él entonces será su abuelo de él, ¿cierto? Él es su abuelo de él. Ahí está el parentesco de abuelo, ¿no? Él es el abuelo de él y él es el nieto de él, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, aquí por ejemplo, ¿no? Estos dos, ¿qué son? ¿No? A ver, este hermano aquí tiene su hijo y este otro hermano, de igual manera, aquí tiene una hija. Entonces, los hijos de dos hermanos, esos son primos, ¿no? Vamos a ver una P de primos, ahí está. Entonces, si son primos, ¿no? Entonces, ella, aquí están sus padres, y el hermano de su padre será su tío, ¿no? Él es su tío de ella, ¿de acuerdo? Aquí tiene otro tío, mira, acá, el hermano de su mamá
Él es su tío de ella. Aquí podemos decir así, ¿no? Podemos decir así. Tío. ¿No? Él es, indicando los hechos, él es el tío de ella. Y si yo quiero decir, entonces, ella, ¿qué es de él? ¿Ella qué es de él? Ella es su sobrina. Entonces aquí yo puedo decir, ¿no? Su sobrina. ¿De acuerdo? Ya hemos visto papá, mamá, abuelo, hijo, hija, tío, sobrina, ¿no? Sobrino de alguna manera. Acá los primos, ¿no? Hay otro... empezamos a definir esos que no son muy conocidos, ¿no? Pero sin embargo hay que recordarlos. Yerno. ¿Qué es el yerno? Vamos a decir, a ver, el yerno respecto a una persona es el esposo de su hija. O sea, si yo quiero encontrar o identificar el yerno de una persona, ¿quién es? Es el esposo de su hija. Entonces, él tendrá yerno, a ver, el esposo de su hija. Debe tener hija primero. ¿Tiene hija? Sí. Su esposo. Él es el yerno de él. Entonces, aquí yo puedo dibujar una flechita. Yerno. ¿No? Ahí está. Él es el yerno de él. Nuera. Y lo contrario, ¿qué sería? Él es el, aquí no lo puse, ¿no? Me faltó, el suegro. El suegro o suegra es ¿quién? El papá o la mamá de tu esposo o esposa, ¿no? En este caso, él, su esposa, acá está. Los padres de su esposa son sus suegros. Él será su suegro y ella será su suegra. ¿De acuerdo? Repito, los suegros o suegras es los papás del esposo o la esposa. O sea, él aquí tiene su esposa. Los papás de su esposa son sus suegros. Él será su suegro y ella será su suegra. Por eso que le he puesto, él es suegro de él, ¿no? La nuera. La nuera se refiere a una mujer. Dice, respecto de una persona es la esposa de su hijo. Entonces, si yo quiero hallar la nuera de una persona, ¿quién es? La esposa de su hijo. A ver, él tendrá nuera, es la esposa de su hijo. Debe tener hijo primero. Acá es su hijo, pero su esposa no está. Entonces, él no tiene suegra. Así como es el dibujo, no hay nuera. No tiene nuera. Ahora, aquí veremos. Entonces, es la esposa de su hijo. Debe tener hijo primero. Él aquí, ahí está, su hijo. Y la esposa, sí tiene, mira, la esposa de su hijo. ¿Ella quién será? Ella es la nuera. ¿De quién? La nuera de ellos dos. O bien de él, o bien de ella. ¿De acuerdo? Entonces aquí le haríamos una flecha diciendo ella es la nuera de ella o de él. De igual manera, ellos serán los suegros de ella, ¿no? Habiendo explicado los suegros. El tío abuelo. El tío abuelo respecto de una persona es el hermano de su abuelo. Entonces, si yo quiero encontrar el tío abuelo de una persona, ¿quién es? El hermano de su abuelo. A ver, el hermano de su abuelo. Entonces, ¿quién acá tendrá abuelo? Él no tiene abuelo. Él tiene su papá nomás. Él tiene abuelo, ¿no? ¿Su abuelo quién es? Él acá. Pero el tío abuelo es el hermano de su abuelo. ¿Él tiene hermano? No, pero aquí le ponemos un hermano. Ahí está. Ahora sí, ¿no? El tío abuelo es el hermano del abuelo. El hermano del abuelo. Ahí está. Entonces, él es su tío abuelo. Aquí está. Tío abuelo. Y el consuegro es padre o madre de una de las personas unidas en matrimonio respecto al padre o madre de la otra. En otras palabras, son los padres de los esposos
de una pareja de esposos. O sea, aquí hay dos esposos, ¿no? Hombre y mujer. Sus padres de ambos, ellos son consuegros. Ellos son los consuegros de ellos y ellos son los consuegros de ellos. Ahí está. El concuñado. El concuñado son los hermanos de los esposos. ¿Sí? Aquí me falta hablar. El concuñado son los hermanos de los esposos. Aquí están esposos, ambos aquí tendrán sus hermanos. Estas dos personas son concuñados. Listo. Aquí le vamos a colocar números. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es a encontrar la relación de parentesco. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a encontrar la relación, a ver, entre 5 y 10. Algunas preguntas me harán el gráfico o cuando dibuje. Me van a decir encontrar la relación de parentesco entre 5 y 10. Les analizo. 5 y 10. 5, ¿qué es de 10? 5, ¿qué es? Mira, observa. A ver, él aquí tiene ella, su padre, y su padre aquí tiene su hermano. Entonces, al hermano de su padre, ¿quién es? El tío, ¿no? Él es tío de ella. ¿Y ella qué será? Su sobrina de él. Entonces, ¿de qué manera aquí coloco? Como está primero 5, voy a colocar primero lo que es 5. 5 que es tío, ¿no? Entonces coloco tío. ¿Y el 10 qué es? Su sobrina. Entonces sobrina. Entonces, la relación de parentesco entre 5 y 10 ¿qué es? De tío, sobrina. Listo. Vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Vamos a poner, a ver, de 6 y 8. 6 y 8, ¿qué son? 6 y 8. Lo hemos explicado, ¿no? Aquí, ella es su esposa de él, ¿cierto? Ella es su esposa de él. Y él es su hermano de su esposa. Al hermano de la esposa, ¿él qué es? Su cuñado. Él es su cuñado de él. Entonces, él es el cuñado de él. ¿Y él qué es de él? También su cuñado. Ambos son cuñados. Entonces, aquí coloco cuñado, cuñado. Ambos son cuñados. ¿Qué relación de parentesco entre 6 y 8? Cuñado, cuñado. ¿De acuerdo? A ver, la última. Puedo decir entre 4 y 6. 4 y 6, ¿no? 4 y 6. A ver, ella, aquí está su hija, y su hija aquí tiene su esposo, ¿no? Entonces, al esposo de su hija, ¿qué es? ¿Qué será él? Mira, aquí una flechita dice yerno, ¿no? Él es yerno de él. Pero de igual manera será yerno de ella. ¿Por qué? Porque el yerno, ¿qué es? El esposo de su hija. ¿Sí o no? El esposo de su hija es yerno. Entonces, él es el yerno de ella. ¿Y ella qué es de él? Su suegra, ¿no? Habíamos visto acá que él era el suegro de él. De igual manera, como son esposos, ella es la suegra. El suegro es los padres de tu pareja, ¿no? Ellos son los suegros. Entonces, tu pareja es ella, sus padres son tus suegros. Entonces, ella es tu suegra. Entonces, ella será la suegra de él. Pero aquí me dice 4 número. 4, ¿qué es? Suegra. Y 6, él es yerno, ¿no? Yerno. Entonces, la relación de parentesco entre 4 y 6 es de suegra, yerno. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Empezamos con el ejemplo 1. Me dice la pregunta: ¿qué relación de parentesco existe entre Antonio
y la hija de la esposa del único vástago de su madre, ¿no? O sea, me da un parentesco del otro, me dice, me pide del otro, una sucesión. Cuando me da, en este caso, por ejemplo, aquí me dice hija, esposa, único vástago de su madre, me dan muchos parentescos. Entonces, cuando me den así, yo voy a identificar el primero, ¿no? ¿Qué relación existe entre Antonio y la hija? Entonces, a partir de eso, porque aquí no me alcanza espacio, voy a analizar desde donde empieza hasta acá. ¿Y esto de qué manera se resuelve? Lo vamos a resolver de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Entonces, aquí empezamos a resolver de la siguiente manera. Empezamos, a ver. Empiezo de atrás hacia adelante. O sea, acá dice madre. Madre. Sigo, retrocedo hasta acá. El vástago, ¿no? ¿Qué es vástago? El vástago significa hijo, ¿no? Entonces, analizarían desde acá, ¿no? Único hijo de su madre. Aquí. Eso es analizaría primero. ¿Quién es el único hijo? El único hijo de su madre. A ver, de una madre, o sea, él está hablando, dice, el único hijo de su madre. Entonces, la relación de parentesco que existe entre Antonio, ¿no?, la hija de la esposa, el único vástago de su madre. Único hijo de su madre, ¿quién es? ¿Ese quién es? Él mismo, ¿no? El único hijo de su madre, él es él mismo. Sigo retrocediendo, ¿no? Y entonces voy a agarrar ahora esposa, ¿no? Esposa, digo, esposa ¿de quién? De él, esposa de él. La esposa de él, ¿quién es? Su esposa. Ahí está, su esposa. Ahora, la hija de su esposa. Sigo avanzando. La hija de su esposa. ¿Quién es la hija de su esposa? Su hija. Su hija. Entonces, ya hallé lo que me pide, ¿no? Porque aquí me dice, ¿qué relación de parentesco existe entre Antonio y... Aquí sigue, ¿no? Y su hija. Ah, entonces hallé. La respuesta es su hija. Entonces, pero me dice la relación de parentesco. ¿Cuál sería mi respuesta? Debo dar dos, ¿no? Como aquí me dicen dos personas, Antonio y su hija. Entonces la relación es de padre, porque él es padre de ella, es de padre y hija. Entonces la relación que existe entre Antonio y su hija, ¿cuál es? De padre e hija. Cuando me den de esta manera voy a tratar de resolver de atrás hacia adelante, ¿de acuerdo? A ver, ahora vamos a hacer el ejemplo número 2, donde me dice, una familia está conformada por un padre, una madre, un tío, una tía, un hermano, una hermana, un sobrino, una sobrina y dos primos en total. Al decirme en total, se refiere que los primos pueden ser hombre y mujer, ¿de acuerdo? Si es que no me dijera en total nada más dos primos, ahí se refiere a hombres nada más, ¿de acuerdo? Me tendría que decir dos primas para indicar que son mujeres, ¿cierto? Entonces, en total me dice, dos primos en total se refiere a hombre y mujer, ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas como mínimo conforman la familia? Me dice. Entonces, si ustedes se ponen a contar, padre, madre, tío, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dirían, hay 10 personas. Sin embargo, eso no es así. Porque, o sea, sí puede ser 10 personas, pero aquí la pregunta me dice cuántas personas como mínimo conforman dicha familia. Entonces, yo debo de encontrar la menor cantidad en donde haya esos parentescos. ¿Y cuál es, se podría decir, la forma de desarrollar? Es así, encontrar que una persona puede hacer de 2 a más papeles. Por ejemplo, una mujer puede ser hermana y puede ser sobrina a la vez. Entonces, si es que logro eso, disminuyo la cantidad de personas, ¿no? Un hombre puede ser
Un padre puede ser tío y puede ser hermano, por ejemplo. Los tres papeles. Y al hacer eso reduzco la cantidad de personas. Eso es lo que tengo que lograr. Entonces empezamos a desarrollar este ejercicio. Me dice un padre, ¿no? Si es que dibujo un padre, si es que hay padre es porque hay hijo. Si es que yo dibujo así nada más, él no es padre, es una persona nada más. Si es que yo quiero indicar que él es padre, yo debo dibujar a su hijo o hija, ¿no? Que en este caso, no lo sé todavía. Ahí está la persona, me falta completar si es hombre o mujer, no lo sé. Me dice una madre, ¿no? Entonces voy a dibujar aquí, por ejemplo, que esté la madre. Aquí. Pero como quiero indicar que es madre, aquí debo dibujar a su hijo. Ahí está. No sé si es hijo o hija, no lo sé, porque estoy recién completando. Un tío, una tía, un hermano, una hermana, un sobrino, una sobrina, dos primos. Mira, me dice tío, tía, hermano, hermana. A ver, él aquí está su hijo o hija, no sé. Él es padre, él es madre, pero me indica un tío. Entonces, si yo quiero reducir la cantidad de personas, podría decir que él puede ser de igual manera tío. Entonces, si yo quiero decir que él sea tío, sería el tío de esta persona. Pero si yo quiero decir que él sea el tío de esta persona, ellos dos, entonces, deben ser ¿qué? Deben ser hermanos. ¿Cierto? Al decir que ellos dos son hermanos, él sería el tío de esta persona, ¿cierto? Ella sería la tía de esta persona. Hermano, ahí está pues. Él sería el hermano de ella, una hermana. Ella sería la hermana de él. Me conviene, mira, he reducido con decir que son hermanos y ya he logrado sacar. Un sobrino. Claro, mira, como son hermanos, sus hijos, ¿no? Uno será sobrino de él, dice, un sobrino. Vamos a decir que él es hombre, él sería el sobrino de ella, por ejemplo. Una sobrina. Entonces me conviene que ella sea mujer. Ella será la sobrina de él. Dos primos en total. ¿Ellos qué son, pues? Si son los hijos de dos hermanos, ellos son primos. ¿Hay dos primos en total? Sí, no, porque habíamos dicho que si me dicen en total, te refiere hombre-mujer. Sí, hay dos en total. Ahí está. Entonces, a ver, recapitulo. Un padre, él es el padre de él. Una madre, ella es la madre de ella. Un tío, él es el tío de ella. Una tía, ella es la tía de él. Un hermano, él es hermano de ella. Una hermana, ella es hermana de él. Un sobrino, él es sobrino de ella. Una sobrina, ella es la sobrina de él. Dos primos en total. Aquí están los primos en total. Entonces se dan cuenta que haciendo que una persona que tome dos a más papeles, se reduce la cantidad de personas. Entonces, de esta manera, ¿cuál será mi respuesta? La cantidad mínima de personas que aquí será 4. Sería mi respuesta en el ejemplo número 2. Ahora vamos a resolver los ejercicios. ¿Sí? Empezamos con el primer ejercicio que vamos a desarrollar de la práctica. Me dice, ¿qué es mi hijo respecto al hijo de mi padre? O sea, aquí observamos que hay muchos parentescos, ¿no? Hijo de mi padre. Entonces, habíamos dicho de que vamos a desarrollar de atrás hacia adelante. A ver, aquí hay una coma, observa, ¿qué es mi hijo respecto? Y empieza acá, al hijo. Entonces, identifico el primer parentesco a partir de esta coma, que sería el hijo, ¿no? Entonces, voy a empezar a copiar eso, ¿ya? Digo entonces, voy a decir, hijo del hijo
de mi padre, ¿no? Ahí está. Y lo que voy a hacer, voy a resolver de atrás hacia adelante, ¿no? Aquí vamos a poner respecto. Estoy poniendo lo mismo, solo en línea recta, ¿no? A partir de la coma estoy copiando. Respecto al hijo, el hijo, el hijo. Entonces, empezamos a desarrollar de atrás hacia adelante. A ver, mi padre, ya, eso está bien. Retrocedo, hijo de mi padre. Ah, entonces, ¿quién es el hijo de mi padre? El hijo de mi padre es, o puedo ser yo, o puede ser mi hermano. En este caso, como si me dijera único hijo de mi padre, ahí sería yo. Pero nada más me dice hijo de mi padre, voy a asumir que es mi hermano. ¿De acuerdo? Si me dijera único hijo de mi padre, ahí sí soy yo. Entonces ahí pongo mi hermano y retrocedo, ¿no? Retrocedo hasta hijo de mi hermano. Ahí está. Hijo de mi hermano. ¿Quién es el hijo de mi hermano? ¿Ah? El hijo de mi hermano, mi sobrino, ¿sí o no? El hijo de mi hermano será mi sobrino. Entonces, la pregunta se reduce, ¿no? Es decir, ¿qué es mi hijo? ¿No? Aquí lo podemos copiar. ¿Qué es mi hijo? Coma, respecto a mi sobrino. Ahí se acorta ya la pregunta, ¿no? ¿Qué es mi hijo respecto a mi sobrino? ¿Qué es? Mi hijo con mi sobrino. ¿Qué son ellos? Primos, claro pues. Mi hijo, mi sobrino quiere decir el hijo de mi hermano. ¿Sí? Habíamos dicho que los hijos de dos hermanos son primos. Entonces, ¿qué es mi hijo con mi sobrino? Son primos. Entonces, yo digo, es la respuesta a ser, ¿qué es mi hijo respecto a mi sobrino? ¿Qué es mi hijo? ¿Qué es su primo? ¿Sí? Yo daría la respuesta en la pregunta, en la primera pregunta que estamos desarrollando. Seguimos en la pregunta, en la siguiente pregunta, donde me dice lo siguiente. ¿No? Luana ve en la vereda a un hombre y dice, el único hermano de ese hombre es el padre de la suegra de mi esposo. Dice, allá el parentesco que tiene mi hermano de ese hombre con Luana. Entonces, lo primero que yo debo encontrar es decir, ¿quién es Luana? ¿No? ¿Quién es Luana? Y para eso yo debo de encontrarlo acá, ¿no? Entonces digo lo siguiente. Entonces yo voy a colocar el dato acá, ¿sí? El único hermano de ese hombre es el padre de la suegra de mi esposo, ¿no? Acá dice. ¿Sí? Entonces empiezo a resolver mi dato, ¿no? Lo que ella dice, ¿no? Dice, Luana ve la vereda de un hombre y dice, acá está lo que dice. Entonces empezamos a resolver de atrás hacia adelante, ¿no? Dice, mi esposo, ¿no? Ahí está. La suegra de mi esposo, ¿no? Ella habla, ¿no?
Luana habla, la suegra de mi esposo. ¿Quién será la suegra de, en ese caso, el esposo de Luana? ¿Sí? La suegra del esposo de Luana, ¿quién es? A ver, aquí hay una igualdad, porque me dice, el único hermano de ese hombre es. Ese es, significa igual, ¿no? A ver, digo entonces, la suegra de mi esposo será, ¿quién? Será la madre de Luana, ¿sí o no? Luana dice, la suegra de mi esposo. Su esposo, la suegra de su esposo, será la madre de Luana, ¿no? La madre de Luana. Sí, la suegra del esposo de Luana será la madre de Luana. Y aquí dice el padre de la madre de Luana. ¿Quién es el padre de la madre de Luana? Será su abuelo de Luana. ¿Sí? Y es igual a qué. Dice, el único hermano de ese hombre es su abuelo de Luana. Mira, el único hermano de ese hombre es su abuelo de Luana. Entonces, ¿el hombre qué es? ¿Sí? A ver, el único hermano de ese hombre es su abuelo de Luana. O sea, su hermano de ese hombre es su abuelo. ¿Sí? Entonces, ¿ese hombre qué es? Aquí decimos, ¿no? Entonces aquí la pregunta me dice, ¿qué parentesco tiene mi hermano o el hermano? A ver, dice, ¿qué parentesco? A ver, tiene el hermano, ¿no? El hermano de ese hombre con Luana. Ah, está fácil, porque mira, si observa aquí dice, ¿qué parentesco tiene el hermano de ese hombre? ¿Sí? Aquí coloco entonces. Voy a colocar la pregunta acá. ¿Ya? La pregunta dice, ¿qué parentesco tiene el hermano de ese hombre con Luana, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros ya hallamos, ¿no? El hermano de ese hombre, ¿no? El hermano de ese hombre, ¿quién es? Su abuelo, ¿no? ¿Su abuelo de quién? De Luana. Entonces, la pregunta se reduce, ¿no? ¿Qué parentesco tiene su abuelo de Luana con Luana? Su abuelo. Así, ¿no? Respuesta, su abuelo. Entonces, vemos que este tipo de ejercicios se resuelve de atrás hacia adelante, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer el problema 24, donde me dice si la mamá de Lisbeth, ¿no? Es la hermana de mi hermano gemelo, que es respecto a mí, el abuelo de la hermana gemela de Lisbeth. Entonces, eso lo voy a resolver en dos partes, ¿no? Ese es mi dato y esta es la pregunta, ¿no? Entonces empiezo con mi dato. Si la mamá de Lisbeth es igual la hermana de mi hermano gemelo. Entonces empiezo a desarrollarlo de atrás hacia adelante, ¿no? ¿Mi hermano gemelo quién es? Mi hermano gemelo es mi hermano, pues, ¿no? Ahí está. Retrocedo. La hermana de mi hermano. La hermana de mi hermano, ¿quién es? Mi hermana también. Sigo retrocediendo. La hermana de mi hermana. La hermana de mi hermana
sigue siendo mi hermana. ¿Y es igual a qué? Es igual a la mamá de Lisbeth. Entonces digo, la mamá de Lisbeth es mi hermana. Entonces, Lisbeth, ¿quién es? ¿Qué es Lisbeth? Vamos a ver. La mamá de Lisbeth es mi hermana. O sea, mi hermana, yo tengo mi hermana, es mamá de Lisbeth. Entonces, Lisbeth es su hija. Entonces, Lisbeth es la hija de mi hermana. ¿Y quién es la hija de mi hermana? Mi sobrina. ¿Cierto? Entonces, Lisbeth es mi sobrina. ¿Correcto? Ahora voy a hacer la pregunta. ¿Qué es respecto a mí el abuelo de la hermana gemela de Lisbeth? Reemplazo. Lisbeth, ¿quién es? Mi sobrina, ¿no? Entonces, retrocedo. Hermana gemela de mi sobrina. ¿Quién es la hermana gemela de mi sobrina? Seguirá siendo mi sobrina. Aquí, a ver. El abuelo de mi sobrina. El abuelo de mi sobrina. El abuelo es el papá del papá, ¿no? Puede ser abuelo paterno o materno, ¿cierto? Puede ser el abuelo materno o paterno. En este caso me conviene que sea materno. ¿Por qué? Porque su mamá de mi sobrina, ¿quién es? Si Lisbeth es mi sobrina, su mamá es mi hermana, ¿no? Habíamos dicho, la mamá de Lisbeth es mi hermana. Entonces, me conviene que este abuelo sea el papá de la mamá de mi sobrina, ¿cierto? ¿Sí? Me conviene que el abuelo sea el papá de la mamá de mi sobrina. ¿Sí? ¿Y quién es la mamá de mi sobrina? La mamá de mi sobrina es mi hermana, ¿no? ¿Sí? La mamá, porque habíamos dicho que Lisbeth es mi sobrina, ¿no? Y la mamá de mi sobrina es mi hermana. O sea, esa es mi hermana. ¿Y quién es el papá de mi hermana? Mi papá. ¿Qué respecto a mí? Mi papá. Entonces, la respuesta es mi papá. ¿De acuerdo? Listo. Esa es la respuesta. Ahora, vamos a hacer por último el ejercicio 29, que me dice lo siguiente, ¿no? Dice, en un avión viajan solamente un abuelo, una abuela, dos padres, dos madres, tres hijos, tres hijas, ¿no? Dos parejas de esposos, un suegro, dos nueras y dos yernos, ¿no? ¿Cuántos pasajeros viajan como mínimo? Entonces, hay que identificar cuántas generaciones hay, ¿no? Y al hablarme de abuelo, pues habrá tres generaciones. Y empiezo con la generación que está más arriba, ¿no? O sea, con el abuelo. Entonces digo, como hay un abuelo, él tendrá su hijo o su hija, no lo sé, ¿no? Y aquí por último, aquí habrá otro hijo o hija de él mismo, ¿no? No sabemos. Entonces me dice una abuela, ¿no? Una abuela, ¿no? Ahora, como habíamos dicho, me conviene que la abuela sea la esposa de él, ¿no? En primera instancia, ¿no? Puede ser acá, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Dos padres, ¿no? Él sería el padre de él. Y me faltaría un padre más, ¿no? Me conviene que él sea hombre para que sea el padre de él. ¿De acuerdo? ¿Qué hay dos padres? Él es padre de él y él es padre de él. Dos madres. Aquí hay una madre, pero me falta otra madre. Entonces, me conviene que la otra madre sea
la esposa de él, ¿no? Claro. Dos madres, tres hijos. Aquí tengo el primer hijo, ¿sí? Él es hijo de él. Y otro hijo sería el de acá, ¿no? Me conviene que él sea hombre, para que sea hijo de él. Aquí tengo dos hijos. Un hijo de acá y otro hijo de acá. ¿De acuerdo? Pero me falta un hijo más, ¿eh? Un hijo más me falta. Me dice ya. Tres hijas. A ver, acá no veo ninguna hija todavía, ¿no? Entonces, a ver, estos eran esposos. Yo había dicho de que pueden ser esposos, pero sin embargo, esta mujer no cumple otra función. Nada más de abuela, nada más, ¿no? Y madre, ¿sí? No es una... No es... no me habla de... Ella sería la suegra de ella, pero no me pide suegra, ¿no? No me pide suegra. Entonces, yo puedo decir de que ella no es la esposa de él, sino de que sea la madre de ella, ¿no? De igual manera sería abuela de él, ¿no? Pero al ser madre ya agrego en lo que me pide, ¿no? Me pide dos madres. Entonces aquí tengo la primera madre y aquí tengo la segunda madre. ¿De acuerdo? Y luego dos parejas de esposos. Aquí tengo una y me falta la otra. Ellos no podrían ser, porque como ellos son esposos, los padres de ellos, sí pueden ser, pero no podrían ser esposos ahí. Un suegro, el suegro de ella, dos nueras, dos yernos, me dice acá. Aquí tengo una nuera y aquí tengo un yerno. Me está faltando, ¿no? A ver, habíamos dicho un abuelo, una abuela, dos padres, ¿no? Él es el padre de él. Él es el padre de él. Dos madres, ella es madre de ella y ella es madre de él, ¿no? Tres hijos. Un hijo, él es hijo de él. Otro hijo, él es hijo de él. Me falta otro hijo. Entonces, conviene aquí quizás que sea el otro hijo de él. Acá está. Su hermano de él. Con eso habría ya tres hijos, ¿no? Uno, dos, ¿no? Y tres. Tres hijas. Aquí tengo una hija, entonces, otra hija me conviene que sea aquí una hermana. ¿Sí? Una hermana acá. Tengo dos hijas, pero me falta una hija más. Ah, entonces mira, esta mujer con este hombre, fácil, pueden casarse. Y ellos dos pueden tener una hija. Ahí está, pues todo eso ya se completó, ¿no? A ver, veamos. Un abuelo, una abuela, esa es la abuela, dos madres, ella es madre de él, ella es madre de él, ¿no? Tres hijos, uno, dos hijos, ¿está? Y él es hijo de él, ¿no? Hay tres hijos. Ellos son hijos de él, dos, y él es hijo de él. Ahí están, los tres hijos. Tres hijas. Dos hijas, ¿no? Ellas son hijas de ella, dos hijas, y la tercera, ella es hija de ella. Tres hijas. Dos parejas de esposos. Aquí hay una pareja de esposos y ya sería la segunda pareja, ¿no? Un suegro. Él es suegro de ella. Dos nueras. Ella es nuera de él y ella también sería nuera de él, ¿no? Porque es el papá de su esposo, ¿no? Su esposo, su papá, ¿no? Ella sería nuera de el papá de su esposo. Acá está. Aquí están las dos nueras. Ella es nuera de él y ella es nuera de él. Dos yernos. Él sería yerno de ella y él sería yerno de igual manera de ella, ¿no? ¿Sí? Porque es el esposo de su hija, ¿no? Es el esposo de su hijo. Aquí están los dos yernos. Yerno de él, yerno de él. Se completó. ¿Cuántas personas hay como mínimo? 13, 8 personas. 8 personas.
contexto. Será la respuesta para la pregunta 29.